Muy buenas y bienvenidos un día más a este espacio del día a día. Ya sabéis que cuando estoy aquí normalmente pues toca hablar de medicina y esta vez de medicina bucal y como no con el doctor Ambrosio Bermejo. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Queríamos recordar el doctor Ambrosio Bermejo, bueno, y le podemos decir que feliz año porque es el primer programa del año, por lo tanto le felicitamos el año también y se lo felicitamos también a los telespectadores. Nada, decir que como ya todo el mundo conoce, catedrático de medicina bucal, dentista del año, 160 artículos publicados y hoy hemos traído un libro que viene muy a cuento, que el libro se llama Fisiopatología de la glándula salival, si no me equivoco, es un nombre complicado, pero se llama así. Y en este libro viene muy a cuento porque se habla del tema que vamos a tratar hoy, que es el tema de la boca seca, y en este libro tiene usted publicado un artículo, bueno, un capítulo, ¿y de qué trata ese capítulo? Por decirlo un poquito. Sí, bueno, concretamente hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la boca seca. La falta de saliva en la boca. Muchas veces a las cosas no les damos importancia hasta que las perdemos, ¿no? Por ejemplo, la saliva. Todo el mundo tiene saliva, lo considera que es normal y la saliva es un bien precioso porque cuando falta es increíble la cantidad de enfermedades que puede dar. Sí, efectivamente, este libro, hoy vamos a hablar de la boca seca y en este libro se titula Fisiopatología de las glándulas salivales. Hay muchos libros y el acceso a estos temas hoy es fácil por internet. Sí, por internet. Hay muchos libros al respecto. Pero este libro está publicado en 2010 y entonces es muy reciente. Claro, los es muy estudios. reciente, es muy reciente, está muy actualizado y en él yo tengo una participación importante en uno de los capítulos sobre inflamación de las glándulas salivales. Pero trata en general. Es decir, lo traigo para que sepan que efectivamente hay tratados enteros sobre determinados temas, concretamente sobre glándulas salivales, pero hoy pues las glándulas salivales pueden enfermar de muchas cosas, pueden haber infecciones, pueden haber tumores, pero hoy concretamente nos vamos a referir a la boca seca, que es un tema muy común que le suele pasar a mucha gente y que a lo mejor no le damos la importancia que se merece. Yo, pues por empezar un poquito así podríamos decir que ¿de qué está conformada la saliva o por qué es tan importante la saliva en la boca, por ejemplo? Pues sí, la saliva es un bien precioso, es un fluido viscoso que se produce en las glándulas salivales y que se derraman al interior de la boca. Las glándulas salivales se pueden dividir en mayores y menores. He traído esta maqueta, que otras veces ya la hemos presentado, donde podemos Nuestro fiel amigo. Sí, podemos ver una de las glándulas salivales mayores, que es la parótida. La parótida está aquí, justo delante de la oreja. Esto es la parótida. Y es una de las glándulas salivales mayores. Hay una derecha y otra izquierda. Las paperas de los niños, pues no es ni más ni menos que una infección por un virus concreto, pues se inflama esta zona de aquí y entonces el niño pues tiene fiebre, etcétera. ¿Esa zona cuando afecta puede dañar el oído? Bueno, es que al estar tan relacionada... No suele, pero está cerca del oído. Entonces hay tres pares de glándulas salivales mayores, una es esta, una es la parótida, otra es la submandibular y otra está dentro de la boca que es la sublingual. Son acúmulos de glándulas y luego están las glándulas salivales menores que están distribuidas por toda la boca. Es curioso, vamos a ver aquí, por ejemplo... En el interior de la boca, las glándulas salivales menores están distribuidas en toda la boca. Las únicas zonas que no tienen glándulas salivales menores son las encías y el dorso de la lengua, pero en el resto de la mucosa efectivamente las podemos encontrar. Todo el contenido de las glándulas salivales va a parar al interior de la boca y conforma en su conjunto la saliva, que es un líquido viscoso, repito, pues que sirve para muchas cosas, luego las comentaremos, pero pues para lubrificar la mucosa, para iniciar la digestión, para varias cosas, sí. Por lo tanto, es muy importante siempre tener saliva. Exacto. Cuando no se tiene saliva... ocurren problemas normalmente porque la gente piensa que el no tener saliva no le da esa importancia que se merece. Sí, efectivamente, porque pues cuando te rompes un brazo te acuerdas de que tienes brazo, pues así pasa, ¿no?
Quería indicar que la producción de saliva en 24 horas es muy importante. Producimos en 24 horas una media de entre 1,5 litros y medio litro de saliva, o sea que es una cantidad muy importante, muy importante. Precisamente nosotros medimos en clínica, medimos la cantidad de saliva producida para saber si el paciente tiene un déficit de producción de saliva o no, o simplemente es una percepción. Es decir, cuando el paciente nota que le falta saliva en la boca, a eso le llamamos serostomía. Pero nosotros tenemos que comprobar si realmente corresponde a un déficit en la producción de saliva. ¿Y cómo se realiza esa comprobación? Sí, pues tenemos distintos métodos. Por ejemplo, esto que se llama un sialómetro. Medimos la cantidad de saliva producida en 15 minutos. El paciente saliva dentro de esta especie de probeta que tengo en la mano y entonces, bueno, pues menos de 1,5 centímetros, 1,5 centímetros cúbicos, pues ya se considera, en 15 minutos, ya se considera dentro de la patología. Sí decir que nosotros en el año 90 patentamos una tira para medir saliva de una forma más práctica. Es un instrumento de un solo uso. Y entonces esto es como una tira de papel secante que va envuelta en una funda de plástico y el extremo se introduce en el interior de la boca. Entonces la mantenemos 5 minutos debajo de la lengua, se va impregnando de saliva y a los 5 minutos va marcando porque está milimetrada. Y entonces sabemos exactamente si el paciente tiene falta de saliva y cuánta falta de saliva tiene. Aquí, por ejemplo, en la imagen esta podemos ver a un señor que está haciendo esta prueba, ¿no? Le tenemos 5 minutos en reposo con los ojos cerraditos para que no hayan estímulos externos y la tira de papel secante se va impregnando en saliva. Luego es medirla al trasluz y sabemos exactamente la saliva que el sujeto tiene. Luego son tiras desechables, no hace falta como la otra pues lavar el recipiente, etcétera, etcétera. Es mucho más práctico y más cómodo para el paciente. Es mucho más cómodo y desde luego sí, se patentó este método en el año 90 y en el 92 se publicó una tesis doctoral al respecto. Que es efectivo. Sí, sí. 100% efectivo. Funciona muy bien. Ya a nivel personal, ¿suelen ir muchos pacientes con problemas de...? Bueno, mi consulta es una consulta especializada y entonces los demás compañeros sí me mandan pacientes de este tipo y pues con problemas no solamente de saliva, sino de lengua, de mucosa y de otros problemas que hemos comentado en otras ocasiones. ¿De qué está conformada la saliva? Es decir, ¿cuáles son sus componentes? Que me interesa. Exacto, sí. Vamos a hablar de componentes y de funciones, para luego ya entrar en patología. Los componentes, el 99% de la saliva es agua, pero hay un 1% exquisito. Ese 1% no tiene precio y sus componentes pues son electrolitos, tiene sodio, potasio, calcio, que remineraliza algunas partes del diente cuando éste sufre. El calcio es importante para la cobertura del diente. Sí. Además tiene anticuerpos que nos defienden, tiene inmunoglobulinas, IgAs, que nos defienden de las bacterias, anulas, mantienen, la saliva ayuda a mantener el equilibrio ecológico en la boca. Ya hablamos de la mucosa oral, bueno, pues la saliva está conformando ese ecosistema bucal y mantiene a raya las bacterias y las mantiene precisamente por estos anticuerpos que produce la saliva. También tenemos mucina, que sirve para lubrificar toda la boca, para que cuando hablemos, pues cuando hablamos, los tejidos orales, los tejidos de la boca se desplazan entre ellos. Si no hubiera saliva sería difícil. Estas mucinas envuelven al bolo alimenticio y permiten que la deglución sea correcta. Además,
Hay enzimas digestivas que digieren los hidratos de carbono y lipasa que también digiere las grasas, lipasa y amilasa. Es decir, ese 1% es exquisito y es imprescindible. Además. Por lo tanto, ese 1% engloba toda esa cantidad de componentes que has dicho. Sí, hay muchos más, pero bueno, esto es para dar una muestra. Y en cuanto a las funciones que me has preguntado, pues la primera es de protección, protege toda la mucosa con la mucina. Por ejemplo, si yo tomo una taza de café caliente, esa mucina que cubre toda la mucosa protege, forma como un escudo protector. Y esto es interesante porque cualquier medicamento que apliquemos en la boca, pues lo primero que tenemos que hacer es quitar la saliva con una gasa para aplicarlo, porque si no, el medicamento no hará efecto. Directamente la saliva lo combate. Claro, la saliva forma un escudo protector de mucina. Bien, pero no solamente eso, protección. La protección es fundamental, esto es imprescindible. La lubrificación, para hablar, yo estoy hablando ahora y necesito saliva para que los tejidos, la lengua resbale sobre el paladar, la mucosa yugal, etc. El bolo alimenticio también se va formando con esta mucina que permite que la deglución sea correcta. Más funciones, pues ya he dicho, la digestión, ¿no? La lipasa y amilasa actúan sobre hidratos de carbono y inician la digestión. Pero no solamente eso, es que además la mucosa, toda la boca está tamponada por la saliva, es decir, se preocupa la saliva de contrarrestar los ácidos, tanto los ácidos que tomamos como los que puedan llegar por regurgitación desde el estómago. Y es más, después de comer, la saliva sigue actuando en el interior del estómago, pues amortiguando un poco la agresividad del ácido clorhídrico y continuando un poco la digestión que se inició en la boca. Es decir, todo esto se va a alterar cuando yo tenga un problema de saliva. Por lo tanto, cuando tengamos ese problema de saliva, que no produzcamos saliva con regularidad, ¿qué consecuencias podemos llegar a tener? Pues aparte de que la calidad de vida va a disminuir porque el paciente no va a poder comer de todo, pero es imposible que un paciente que tiene poca saliva se pueda comer un polvorón, por ejemplo, pero sin llegar a tanto, otros alimentos no puede, porque el polvorón necesita mucha cantidad de saliva, claro. Bien, hay situaciones que son reversibles y otras que son enfermedades irreversibles. Las reversibles son aquellas situaciones pues, donde el paciente por alguna razón deja de tener saliva. Por ejemplo, el estrés. Los conferenciantes normalmente siempre habrán visto ustedes que tienen una botellita de agua al lado con un vaso. Exacto. Pues ¿por qué? Pues porque hablar en público produce estrés y cualquier situación estresante, vas al médico, te tienen que hacer una exploración, pues te quedas sin saliva, tengo la boca seca. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque las glándulas salivales están reguladas por el sistema nervioso central, simpático, parasimpático y periférico, y entonces esto hace que esos nervios no funcionen bien, se vean alterados, pero esto es reversible, son situaciones, ese es el estrés agudo, pues que es reversible perfectamente. Hay otras situaciones también reversibles, como por ejemplo la pérdida de agua. Cuando alguien ha sudado mucho, tiene menos saliva porque ha perdido agua. Cuando, por ejemplo, en la diarrea o en los vómitos, pues igual, si perdemos agua, el agua es el 99% de la saliva, pues lógicamente eso, pero son situaciones reversibles. Luego, por ejemplo, la gente que padece de enfermedades pues de riñones o de hígado, que sabes que tienen que tomar medicamentos para poder... Esa gente puede padecer... Exacto, hay medicamentos que también contribuyen a la sequedad de agua, afectan. Por ejemplo, los psicotropos, los tranquilizantes, los somníferos, los antidepresivos, pues actúan sobre el sistema nervioso central y también van a hacer que haya menos saliva, una reducción del flujo salival. Y no solamente eso, los diuréticos, porque hacen perder también agua. En fin, son muchos los medicamentos que, por eso cuando el paciente llega a la consulta y dice que tiene la boca seca, hay que estudiar adecuadamente y minuciosamente sus hábitos diarios. Y los medicamentos que toma. Pero generalmente cuando se cambia el medicamento o se suprime, el sujeto mejora, sin duda alguna.
Y luego estábamos dentro de los tratamientos reversibles, es decir, los que se pueden tratar con normalidad y que son tratamientos puntuales, que hacen que se pierda la saliva, pero luego también has nombrado los irreversibles, los que ya no se pueden recuperar. Efectivamente, si yo tengo una enfermedad que destruye o por alguna causa destruyo parte de la glándula o la totalidad de la glándula, entonces el sujeto, esa parte de la glándula no va a producir saliva y por lo tanto, ¿qué sucederá? Pues que tendrá una lesión irreversible, va a tener una cialopenia, una falta de saliva irreversible. Por ejemplo, irradiación. Cuando un paciente tiene un cáncer en algún lugar de la boca o de la faringe y es irradiado, pues la radioterapia destruye glándulas salivales. Hoy en día esto está muy perfeccionado porque la localización del haz de rayos es muy precisa, pero hasta hace bien poco pues teníamos este problema, paciente irradiado, paciente sin saliva y además con lesiones dependiendo de la dosis de radiación y que pueden llegar a ser irreversibles. Otras situaciones de irreversibilidad, pues enfermedades que tiene el sujeto autoinmunes, por ejemplo. Hay una enfermedad que se llama síndrome de Sjögren, donde el sujeto produce anticuerpos contra las glándulas salivales y esos anticuerpos que son suyos y que por razones de disregulación del sistema inmunológico se producen, destruyen la glándula, con lo cual también van a haber destrucciones irreversibles y situaciones irreversibles de falta de saliva. Siempre quedará algún núcleo de producción de saliva, siempre suele quedar algo. Pero eso ya son síndromes muy llevados al extremo, es decir, síndromes muy raros, ¿no? Sí, y un tercer grupo también, no solamente la irradiación y el síndrome de Sjögren, sino que también, por ejemplo, enfermedades del sistema nervioso central, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson, pues son enfermedades que actúan sobre el sistema nervioso central y que, como dije, el sistema nervioso controla las glándulas salivales, pues vamos a tener también falta de producción de glándulas. Cualquier enfermedad que pueda afectar. Hay una cosa que quiero decir, hay una creencia muy arraigada, se piensa que el anciano, que la persona mayor produce menos saliva y no es cierto, no, tiene menos saliva de reposo, pero cuando se estimula por ácidos o por la comida, el sujeto produce la misma saliva que puede producir una persona de 30 o 40 años. Cuando dices saliva de reposo te refieres a la saliva que no está trabajando, es decir, una vez que no estás ni hablando, ni comiendo, ni masticando, porque todo ni eso nada son así. estímulos, todo eso son estímulos que hace que llamen a la saliva. Sí, efectivamente. Por lo tanto, eso es un mito que creemos, como los típicos mitos que se creen en la sociedad, pero que no tiene nada que ver. Sí, pero es por si me oyen personas mayores, pues que sepan que no es el problema de que el ellas, problema no viene porque simplemente sea una persona mayor, sino que el problema, si padece de boca seca, seguramente sea otra cosa, o bien los medicamentos que esté tomando, que sabemos que las personas mayores pues toman mucha medicación, o bien pues cualquier otra patología. Bien, y una cosa que quiero aclarar es pues la clínica, lógicamente, ¿qué pasa en la boca cuando falta saliva? Pues en primer lugar, ya digo, problemas de confort, no voy a masticar las mismas cosas, la boca voy a estar necesitando continuamente beber un poquito de agua. Las personas que tienen falta de saliva casi siempre llevan en un bolso un botellín de agua y están continuamente bebiendo agua o en la mesilla de noche, bien, la falta de saliva, si las funciones eran proteger, controlar las bacterias, deglución, bueno, pues la falta de saliva va a producir infecciones, es decir, no se van a controlar las bacterias de la boca de la misma manera porque no hay anticuerpos que se pierde totalmente el equilibrio bucal. Y voy a tener más caries dentales, sin duda. ¿Por qué? Pues porque las bacterias de la boca van a sus anchas, no están controladas por esos anticuerpos de la saliva y entonces van a poder hacer fermentar alimentos que produzcan ácido continuamente. Voy a tener más caries, sin duda alguna. Voy a tener más infecciones, más candidiasis, por ejemplo, que son muy frecuentes. Y
Después vamos a ver unas imágenes clínicas muy interesantes. Que es Ahora, donde veremos las patologías en exacto. imagen, que es lo que nos, Yo creo que sí. nos asusta, pero por lo menos nos informa. Son más expresivas, ¿no? Eso es. ¿Hasta qué punto la falta de saliva puede Podemos hablar un dañar? poquito, pues, podemos hablar un poco de las recomendaciones, es decir, por lo Exacto. menos tratarlas así por encima. Muy bien. El tratamiento. El tratamiento de una persona que tiene la boca seca, una vez, bueno, lo primero es acudir a un especialista, un experto en el tema, para que pueda diagnosticar cuánta saliva le falta y si le falta o no le falta. Muchas veces es una sensación. El paciente súper nervioso, que está estresado, pues tiene falta de saliva, pero realmente sus glándulas están normales y van a producir saliva normal. Bien, pues lo primero, en la persona que realmente encuentra falta de saliva, se le encuentra falta de saliva, lo primero que recomendamos es beber mucha agua, porque ese 99% de la saliva formado por agua se alimentará de ahí. Es decir, la persona tiene que beber mucha agua, un par de litros de agua todos los días por lo menos. Luego llevar una higiene perfecta, porque si quedan partículas de alimento, esas van a ser mucho más dañinas en un paciente que no tiene saliva que en un paciente que tiene saliva, lógicamente. Después lo que vamos a hacer es, si realmente no tiene saliva porque faltan parte de las glándulas que están dañadas por irradiación o por un síndrome de Sjögren, pues entonces vamos a estimular las partes de glándulas que todavía quedan, vamos a estimularlas con ácido cítrico, por ejemplo. Hay pastillas tamponadas y que estimulan la producción de esas glándulas, de esas glándulas residuales, de lo que pueda quedar. Es interesante porque en el comercio hay distintos elementos para geles, lubricantes para la mucosa que está muy seca. Aquí he traído algunos, pues, en forma de spray, por ejemplo. En forma de spray, hay sprays sustitutivos de la saliva natural que lo que hacen es lubricar toda la mucosa. Son estos de aquí, que tengo en la mano. Son de distintas marcas. Hoy día hay cosas muy buenas. Hay pastas dentífricas específicas para personas que tienen la boca seca, geles y sprays y colutorios. Hay una farmacopea interesante que puede ayudar a que estos pacientes lleven mejor su enfermedad. Que igual el telespectador que nos está viendo no tenía en cuenta que sí hay tratamiento para la boca seca y se dedicaba a beber agua, pero claro, cuando es una patología mayor, pues hay que acudir a un especialista y que él sea quien le diagnostique su problema y le puede enviar pues un spray, una crema, un gel, es decir, que hay millones de cosas para poder tratarlo. Y luego otra cosa más muy importante es el régimen de vida, incidir en el régimen de vida, no solamente beber agua, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, las drogas, el trasnochar, todo esto actúa también de forma significativa secando la boca. Y una cosa muy importante, tanto en cuanto que hemos hablado, que hay muchísimos medicamentos que son capaces de producir serostomía o falta de saliva, pues es intentar cambiar estos medicamentos. Si uno está tomando un ansiolítico, pues buscar otros medios, el ejercicio físico, la meditación, para tratar de compensar o de estabilizar su situación emocional, que tenga que utilizar menos fármacos de este tipo porque le van a producir sequedad oral. Esto es Por lo importante. tanto, llevar una vida sana también es muy importante para la boca. Lo venimos diciendo en muchos programas anteriores, que lo más importante siempre es llevar una vida sana, correcta, hacer ejercicio, meditación, que también enseñamos nosotros en las formas de meditación, que espero que la estén practicando en su casa. Y ahora, si quieres, podríamos pasar a ver unos casos pues prácticos en imágenes para que la gente se quede más o menos con las patologías, las enfermedades y todo lo que puede llegar a producir la boca seca. Yo creo que sí, son interesantes. Creo que les van a yo gustar. creo que las podríamos ver y comentar un poquito cómo venimos haciendo. Esta primera imagen es para mostrar las otras glándulas que no hemos visto en la maqueta. Que no hemos podido aquí, ver bien. En el interior de la boca, fíjense que aparece dos glándulas. Una que está desparramada debajo de los dientes, que es la glándula sublingual, cuyos
múltiples conductos desembocan en el interior de la boca, en el suelo de la boca. Y luego vemos ahí un conducto que nace de otra glándula, que es la submandibular. La glándula submandibular tiene un conducto que se llama conducto de Barton, que va a desembocar a los lados del frenillo lingual. Pues que vean que las glándulas mayores tienen conductos. Luego, las glándulas menores, que aquí no están representadas, están distribuidas por toda la boca, son chiquititas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Sí, bueno, este es el sialómetro que hemos visto para que el paciente durante 15 minutos, pero el procedimiento nuestro que hemos visto antes se llama TSG, test de saliva global. Puede pasar la siguiente diapositiva. ¿Qué es pues este es más práctico, porque en 5 minutos tenemos la prueba y luego es desechable. Esta cintita se lee, se hace la lectura, cuántos centímetros están humedecidos y se tira. O sea, es de un solo uso. Más práctico, sí. Más higiénico. Bien, lo primero es la lengua. La clínica. Aquí vamos a ver la clínica. Estos pacientes que dicen, oiga, doctor, tengo la lengua como si estuviera rasposa, como si fuera... como si estuviese comiendo limón. Sí, como si fuera corcho, parece estropajo. Pues es sencillamente que es un auténtico estropajo, porque el dorso de la lengua tiene papilas filiformes que, como no tengan saliva encima, no resbala y se engancha, se agarra al paladar, por ejemplo. Es una lengua estropajosa y aquí puedo ver que no hay saliva, es decir, la saliva está seca. La saliva forma pequeñas burbujitas que siempre se localizan en el interior de la boca. Hay una cierta tinción. Vale, vamos a pasar a la siguiente. Bien, este es un caso interesante, es un síndrome de Sjögren donde esta paciente desarrolló anticuerpos contra sus glándulas y destruyó glándulas. Es para que vean a lo largo del tiempo de qué es capaz la falta de saliva. Aquí veo un poquito de saliva todavía, veo burbujillas, pero tenía poca saliva y con el tiempo fue teniendo menos. Fíjense que esos dientes ya tienen caries en los cuellos. Y empiezan a verse las raíces, que también es un tema que hemos tratado mucho aquí. Efectivamente, porque tenía enfermedad periodontal también, pero ahí es la zona más lábil y es donde aparecen las caries de cuello típicas de estos enfermos. Pase. Vemos la siguiente. Bien, esta es la misma paciente, más adelante, pues que su dentista tuvo que empastar por todas partes, pero fue inútil. Esta persona, por la falta de saliva, además tenía una enfermedad también oral del líquen plano, que se asocia muchas veces con el síndrome de Sjögren, y fue perdiendo dientes, y al final tuvo que terminar... con implantaciones. Con implantes. Ahí tenemos implantes. El implante de titanio no permite que hayan caries sobre él y es la única solución, la única alternativa. Bien, aquí tenemos un paladar rojo que tiene una candidiasis. Debajo de la prótesis aparecen cándidas, pero porque tenía una boca seca también. Hay muchas veces que las caries se deben a irradiación, ya lo hemos comentado antes. Bueno, las infecciones de muchos tipos son más frecuentes en estos enfermos que en otros. Pase la siguiente. Y bueno, pues también, lógicamente, cuando la glándula está seca, allí al lado del molar hay un molar con un empaste oscuro, pues al lado está la desembocadura de la glándula parótida. Bien, nosotros exploramos las glándulas exprimiéndolas y viendo si aparece saliva normal o no. En este caso aparecía pus por la desembocadura del conducto de Stenone, que es el conducto de la glándula parótida. Bien, también hay otras situaciones, por ejemplo, las litiasis. Hay sialolitos, pequeños cálculos que se forman en estos conductos y que no permiten que salga la saliva correctamente. Pero bueno, yo no sé si queda alguna imagen más, me parece que no. Creo que no nos quedan imágenes. Muy bien, pues yo creo que ya es suficientemente demostrativo. Y bien, pues que sepan los pacientes que es un problema bastante frecuente, que suelen ser generalmente situaciones transitorias, que son muy raras las personas que realmente tienen lesiones irreversibles de las glándulas y se quedan sin saliva pues prácticamente para toda la vida, son situaciones muy raras y que existen soluciones al menos paliativas para que minorizar los síntomas y los signos que tienen estos pacientes. Como por ejemplo puede ser fluorizar los dientes para protegerlos mejor contra las caries,
cepillar más correctamente, no tomar hidratos de carbono que puedan fermentar, azúcares refinados, en fin, hay muchas medidas que se pueden tomar para mejorar la vida, la calidad de vida de estos pacientes. Y sobre todo, lo importante es el diagnóstico. El paciente tiene que acudir a un profesional para hacer un diagnóstico correcto. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué tengo falta de saliva? He de saberlo. Lo primero es eso, el diagnóstico. Yo quiero decir que no queremos alarmarles, sino simplemente mostrarles las posibilidades de los problemas de la boca, que parece que como los tenemos en el interior, pues nunca le damos la importancia que se merece. Como bien ha dicho el doctor, cuando uno se rompe un brazo, pues tiene que ir a escayolarlo porque le duele y porque lo ve, pero hay a veces que lo que está en el interior de nuestra boca no lo vemos y no le damos la importancia que se merece. Y yo creo que en este capítulo ha quedado claro lo que es una boca seca, que se puede tratar, que hay tratamiento, hay bocas, hay sequedad de la boca que es irreversible y otra que es reversible, que es lo más normal, es que sea reversible. Y con esto yo me gustaría despedirme, con esto me gustaría quedarme, pero no sin antes pues irnos con nuestro eslogan, ese que tanto nos gusta decir, que si tiene una boca sana, pues nuestros besos sabrán mejor. Sí, es algo así, ¿no? Serán más dulces. Sí, serán más dulces. Si tenemos una boca sana y equilibrada, y en esto también ayuda la saliva, pues nuestros besos serán más dulces. Y con esto, pues nada, nos despedimos y les esperamos en nuevas ediciones y más capítulos con nuevos contenidos en medicina bucal. Así es que ya les dejamos y les esperamos mañana en el día a día. Muy buenas tardes y que pasen un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.